Hablemos del tremendo villano namekiano, Lord Slag. ¿Sabías que Toriyama participó en esta película? Es más, ¿viste el cameo de Arale de Dr. Slump en este largometraje? ¿Es verdad que las guías oficiales dicen que incluso es más fuerte que Freezer? ¿Conocías el origen secreto de este malvado namekiano? Que su nombre de origen no es Lord Slag, sino que es otro. Y por último, ¿por qué se llamó Goku es un Super Saiyajin si nunca se transformó? Bueno, en este video te cuento todos los secretos sobre esta película. El origen de Lord Slag, curiosidades, referencias y por supuesto análisis en profundidad de uno de los grandes villanos de películas de Dragon Ball Z. Lo que sí, comencemos con la fecha de estreno, porque este dato es muy importante para lo que hablaremos luego. La película se estrenó el 9 de marzo de 1991, justo en un festival de Toei Animation. Nos referimos al evento Toei Anime Fair, y esta película de Dragon Ball Z se estrenó junto a otro largometraje, por supuesto Toei Animation, llamado Magical Taluluto. Y ya que nombramos la fecha, pongamos en contexto el estreno de este largometraje. Es decir, qué estaba pasando en el anime de Toei Animation y qué estaba pasando en el manga original de Akira Toriyama durante el estreno de Lord Slag. El anime adaptado por Toei Animation, obviamente los Guerreros Z ya estaban en Namek, y es justo cuando Piccolo llega a ese planeta y se enfrenta al malvado Freezer. En cuanto al manga original de Akira Toriyama, que por supuesto y como siempre estaba un poco más adelantado, Goku estaba preparando la Genkidama para lanzársela al malvado emperador del universo en el planeta Namek. Empecemos a meternos de lleno a esta historia. ¿Quién creó esta narrativa? Bueno, de base hay que decir que esta película no es canónica. Como siempre dijo Toriyama, los largometrajes suceden en una dimensión alterna a la historia original del manga. Y por supuesto del anime también. Por lo tanto, sabiendo que no es canon, que esto es lo más importante, ¿quién creó? Porque Toriyama, por supuesto, no hizo la narrativa. Sin embargo, el que estuvo detrás de esta película, el que hizo la trama y escribió al personaje Lord Slag, es el gran Takao Koyama, sí, uno de los guionistas más icónicos de todo Dragon Ball Z, es decir, creó un montón de villanos, es más, fue el guionista y autor de la mayoría de las películas de esta etapa Z de Dragon Ball. De hecho, si te interesa, acá te recomiendo la entrevista que le hice yo mismo en este canal a Takao Koyama, donde me confesó que fue la primera entrevista relacionada directamente a Dragon Ball que hizo para Latinoamérica. Y si hablamos del guión, hay que hablar también de la película en sí mismo. ¿Quién la dirigió? El gran Hashimoto, un director muy conocido para Dragon Ball Z. De hecho, Toei Animation le dio también la tarea, como le gustó tanto su labor acá en Lord Slag, de hacer La venganza de Cooler y también el cierre definitivo, El puño de dragón. Sí, esa película donde Hildegard es el villano y aparece nuestro guerrero legendario Tapion. Y hablamos del guión, hablamos del largometraje, y ahora, ¿quién diseñó a Lord Slag? Y sí, por supuesto, acá sí participó, al menos de alguna manera, el sensei Akira Toriyama. Él mismo quiso dibujar e ilustrar y diseñar bajo su pluma al mismo villano de este largometraje, Lord Slag. Miren, acá les estoy compartiendo el dibujo que salió de su misma pluma, y este dibujo fue el que se lo envió a Toei Animation para que en base a esta ilustración hagan al villano y al enemigo principal de este largometraje de Dragon Ball Z. Y si bien no es canon, por supuesto que en las guías oficiales ponen estos eventos dentro de una cronología, al menos de Dragon Ball. Bueno, ¿cuándo pasa esto? Según las guías oficiales, este largometraje de Lord Slag se sitúa entre la llegada de Goku al planeta Namek y su pelea contra el malvado emperador del universo, Freezer. Pero ya que nos metemos en la película, hay un dato muy interesante que me causa mucha gracia. ¿Sabías que el director tuvo su propio cameo en este largometraje? Sí, miren. Este presentador de televisión se llama Mitsuo Hashimoto y es justamente quien nombramos antes, el director de este largometraje. Sí, ya que lo dirigió, dijo: yo también quiero aparecer en Dragon Ball Z. Recién dijimos que no es canónica a Dragon Ball, tanto el manga o anime. Sin embargo, hay algo muy interesante. Aunque no lo creas, o por si no lo sabías, este largometraje ocurre en la misma línea temporal que la película de Turles. Sí, miren. Porque acá cuando Lord Slag le lee la mente a Bulma, lo que está viendo en esos acontecimientos son los eventos sucedidos en la invasión
invasión de Tarres al planeta Tierra. Por lo tanto, ocurren en el mismo presente que la película de Lord Slag. Y si tuvimos el cameo del director, hay un cameo que también es aún más hermoso, porque miren esto. En la pared de la habitación de Gohan hay una ilustración de Arale de Dr. Slump. Sí, todo parece indicar que el mismísimo Gohan también es fanático de Dr. Slump, al igual que todos nosotros. Y para terminar con estos datos y luego ya hablar y analizar este villano en profundidad, la pregunta que siempre nos hicimos es ¿por qué este largometraje se llamó Goku es un Super Saiyajin, pero nunca se convirtió en Super Saiyan? Y acá retomamos con lo que le dije al principio, la fecha de estreno. Recuerden que les dije el 9 de marzo de 1991. Eso significa que si uno se pone a repasar la cronología, al menos de publicaciones del manga, te das cuenta que justamente 10 días después del estreno de esta película, sí, salió el capítulo de Dragon Ball del manga original de Akira Toriyama, donde Goku finalmente se terminaría convirtiendo en el Super Saiyajin legendario. Sí, ese momento donde lamentablemente Freezer mata a Krillin y ahí Goku se enoja y explota de poder. Esto quiere decir que la película se llamó Super Saiyajin un poco para incentivar el próximo episodio que se venía, ya que en el manga faltaban nada más que 10 días para que se publique el capítulo donde se transformase. Entonces ya más o menos se estaba vaticinando. Quien estaba leyendo el manga de Dragon Ball estaba muy atento a que podría pasar esa escena. Sin embargo, en la película se llamó es un Super Saiyan, pero no lo logró. Faltaría muy poco. De hecho, también capaz habrá sido que porque no tenemos el diseño, es decir, si no apareció nunca antes en el manga, ¿cómo sabemos cuál es el diseño de un Super Saiyan? Imagínense en ese entonces donde nunca había aparecido ningún Super Saiyan. Bueno, capaz que por eso esta película que se estrenó 10 días antes de la primera presentación de un Saiyan en el manga, es decir, de la transformación de Goku en el planeta Namek, bueno, capaz que no sabían cómo era el diseño. Entonces habrán tirado por tirar, o habrán diseñado así rápido o dibujado lo que ellos creían que hubiese sido un Super Saiyan. Pero no, Toriyama decidió por otro lado. Así que por eso, más que todo, esta película se llamó Goku es un Super Saiyan para incentivar la venta del manga, el próximo capítulo que iba a salir en la Shonen Jump y que obviamente quienes estén leyéndolo, los chicos, las chicas, los jóvenes o no tan jóvenes, adultos también que leían el manga en ese entonces, que vayan directamente a las librerías o al kiosco y compren el siguiente capítulo, ya que habían visto en la película que se llamaba Goku es un Super Saiyajin. Y algo curioso que también pasa en esta película es algo que dice Kaiosama. En teoría, según sus palabras, Lord Slag es más fuerte que Freezer. Si mis cálculos no me fallan, ese guerrero es más poderoso que Freezer. Ahora sí, analicemos en profundidad a Lord Slag como villano. Si bien por un lado no es la primera vez que tenemos un Namek como enemigo, es decir, Picoro de Maku era algo así, incluso también Mayunia o Picoro, el hijo descendiente, también tenía algo de Namek villano. Este es un poco diferente, sobre todo por su historia. A ver, en las guías oficiales sostienen que es un Namekiano que logró sobrevivir a la catástrofe que pasó en Namek. Pero ojo, porque recuerden que en la cronología oficial de Dragon Ball y canónica escrita por Akira Toriyama, hace más o menos 500 o 600 años Namek sufrió una catástrofe climática tremenda que dejó al borde de la extinción a esa raza. Sin embargo, este personaje, que ahora les tiro un dato importante que dicen las guías oficiales, que no se llamaba Lord Slag, este personaje logró escapar de Namek previo a esa, como también había pasado con Picoro, que con una nave se fue a la Tierra. Bueno, en este caso, Lord Slag logró escapar siendo joven hacia otro planeta. Según las guías oficiales, Lord Slag no es su nombre. Según nos cuentan en estas guías, lo que dice es que él fue enviado o logró escapar de Namek, luego de la catástrofe, a un planeta llamado Slag. Entonces él, como logró conquistarlo y ser el gobernante de ese planeta, decidió llamarse al mismo Lord Slag y así empezar a querer formar un imperio por todo el universo. Entonces lo que hacía era justamente lo que hizo en la Tierra: ir a ese planeta, en este caso la Tierra, conquistarla y convertirla en una especie de nave espacial, una especie de artículo para transportar. Esa era la finalidad, un poco también era el objetivo de Lord Slag al llegar ahí, luego por supuesto de ver las esferas del dragón. Recuerden que en la película él dice, me acuerdo de lo que eran las esferas del dragón, es decir, él era muy chico y se acordaba poco sobre su vida en Namek, por lo tanto la mayoría de su tiempo lo pasó en este planeta Slag y por eso también es tan avejentado, es tan viejo, es decir,
tiene casi 500 o 600 años. Tendría la edad casi del gran patriarca. O de Kamisama, si se quiere. Por eso se ve avejentado, porque fue uno de los sobrevivientes de ese momento, de hace 500 o 600 años, donde se ocurrió la catástrofe de Namek, y por eso también toma la pastilla. Ahora, otro dato muy importante, y esto lo dice acá, en el anime cómic oficial, donde al principio vienen unos diseños de personajes con alguna descripción, y lo que dice es muy interesante, porque no solo dice que Lord Slag es un namekiano, sino que también es un namekiano con un gen mutante. Sí, a lo largo de su estadía en el planeta Slag, donde recordemos no sabemos su nombre todavía, pero en ese planeta él adquirió, no sé si un poder o un gen o algo mutante que lo hizo transformarse en un namekiano mutante. Por eso explican acá en la película también de que es muy fuerte, incluso más fuerte que un namekiano promedio. De hecho, logró vencer a Piccolo como si nada, a Goku casi que también, si no se hubiera transformado en este falso Super Saiyajin, que así los conocemos en el fandom. Entonces, estamos hablando de que es un namekiano mutante. No es un namekiano común y corriente, al menos acá explican en el anime cómic oficial de esta película. Por eso me parece muy interesante la génesis, la creación de esta película, o al menos de este villano, porque no hicieron que sea simplemente, bueno, pongamos un namekiano como enemigo y listo. No, acá dijeron, bueno, es un namekiano que sobrevivió de la catástrofe de Namek, pero al mismo tiempo que tiene una mutación, que tiene un gen mutante, por eso lo hace más fuerte. Por supuesto tiene también las raíces namekianas y puede hacer crecer sus extremidades, puede hacerse gigante, que es lo bueno también de la película, que este villano tenga ciertas transformaciones. Que haya logrado juntar la esfera del dragón también es importante, y encima conceder su deseo de la juventud, algo que ya habíamos un poco visto con Piccolo de Maku, también es cierta referencia a ese entonces. Pero siento que a la hora de crear esta historia le pusieron una vuelta de rosca más interesante. No solamente, bueno, hay que estar en Namek y hay que ser un villano namekiano, sino que es alguien que quiso a la Tierra y con un objetivo. Eso es lo lindo, me parece. Tuvo un objetivo que es, bueno, en vez de hacer la clásica de, bueno, vengo a la Tierra y quiero conquistarla. No, él quería que el planeta Tierra, que había visto que era un planeta al menos rico en vegetación y en espacio, convertirla en un transporte, como vía de carga o como algo para que pueda transportar objetos. Y eso me parece que le da una profundidad más interesante a decir, bueno, soy un villano y voy a conquistar la Tierra, sino que hay un trasfondo. Su intención no era solamente matar a todos y demás, sino que directamente conquistar el planeta, hacerlo como un transporte y ser lo que él quería. Recuerden que, como les dije, en las guías oficiales, él se crió en un planeta llamado Slag y se convirtió en el rey de ese planeta, el gobernante, y por eso se llamó a sí mismo Lord Slag, porque su intención era justamente ser el Lord de los diferentes planetas y dominarlos, y cada uno de los planetas lo utilizaría para lo que sea, para transportar, para que sea un vehículo, para habitarlo, un montón de definiciones podía tener con cada planeta u objetivos, y eso es lo que hace interesante a Lord Slag. Creo que fue por eso que gustó, fue por eso que también lo trajeron en algunas otras franquicias, en videojuegos, a diferencia de otros villanos, este sí aparece en videojuegos, en algunos OVAs, y bueno, su diseño se nota mucho que es muy Toriyama, y eso es lo lindo. Toriyama acá participó, dibujó al villano. Obviamente él, como siempre dijo, con las películas él leía el guión y los aprobaba, nada más, no participaba en la trama, casi ni le sumaba nada. Lo que sí, si le parecía interesante, diseñaba lo que él quería, que fue en este momento, o para esta película, fue al villano Lord Slag. Y esto fue un video dedicado en profundidad al gran villano Lord Slag. ¿Y vos, sabías que Slag no es su verdadero nombre? ¿Y ahora te quedó en claro por qué esta película se llamó Goku es un Super Saiyajin y no se terminó transformando en Super Saiyan? Será hasta el próximo análisis de Enciclopedia Dragon Ball.